¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, buenas tardes o buenas noches, como acostumbro aquí a saludar en este tu canal, Afuera del Redil. En este momento, en esta ocasión, vamos a abordar un tema que se podría tomar como una especie de tabú, porque realmente adentro de las congregaciones cristianas no se ve como tal, hasta que de plano surgen por ahí ciertas situaciones o personas que empiezan a padecer este tipo vamos a llamarle violencia, que es el tema que vamos a tratar el día de hoy. La violencia que se genera adentro de las iglesias. Si tú me sigues, tengo poquito en YouTube, pero abordo estos temas en donde se trata de dejar ese tipo de información para todas aquellas personas que lamentablemente están pasándola mal adentro del cristianismo. Que pese a lo que se piensa de que puede ser todo de color de rosa, es algo que sucede y es muy común en el cristianismo en general. Entonces, el día de hoy, pues tengo una invitada de lujo. Quiero presentarles aquí a la licenciada en psicología, Iraís, que además es mi esposa. Tengo el privilegio de estar aquí con la reina de la casa. Y ella nos va a ayudar a profundizar un poco en esa temática. Entonces, el día de hoy vamos a tratar este tema sobre la violencia que se genera en las iglesias y vamos a darle un énfasis a la cuestión de la violencia hacia la mujer. Nos vamos a subir al tren aquí del Día de la Mujer y por eso vamos a enfocarlo hacia la violencia hacia la mujer. Posteriormente vamos a hablar de un tema que también tenemos muy pendiente, que es el narcisismo de las mujeres. ¿Cómo son las mujeres también dentro de ese, cómo se le podría decir? ¿Trastorno? O El trastorno de la personalidad. Ajá, trastorno de la personalidad narcisista, que las mujeres también lamentablemente lo llegan pues lo llegan ahí a aventar hacia los hombres, ¿no? Pero eso va a ser punto y aparte. El día de hoy vamos a entrar en tema, vamos a hablar de la violencia hacia la mujer adentro de la iglesia. Y yo creo que para empezar, tenemos que hablar, sí o no, más bien sí o sí, del machismo. Así es. Bueno, primeramente, pues yo quisiera saludar a todos, ¿verdad? Es un placer el poder estar en este canal y poder hablar, pues, de estos temas que de alguna forma, dentro de las congregaciones, son temas que no se mencionan, que no se hablan, que medio se observan, pero no se reconocen. Son temas que hasta que estás afuera, puedes observarlo de una manera más clara, de una manera más transparente y a lo mejor empezarte a atrever a nombrarlo como es, ¿verdad? Entonces, es un tema muy interesante que de alguna forma y lamentablemente se vive dentro de las congregaciones cristianas y que sin embargo no se le da la atención adecuada. De alguna forma, pues me da mucho gusto estar aquí, abordarlo desde el punto, desde el enfoque psicológico y pues es un placer nuevamente el poder aportar algo en este canal. El tema, como tú decías, es violencia en la iglesia. Ahorita mencioné la palabra machismo, que es un debate muy fuerte entre adeptos y no adeptos. ¿Por qué? Porque abiertamente se dice que la mayoría de las iglesias cristianas son machistas, que están centradas en un conjunto de dogmas o creencias en donde se resalta mucho el papel del hombre y lamentablemente a la mujer se le deja como en un segundo plano. Yo sé que si tú lo comentas adentro de una congregación te van a decir, no, no es cierto. Son los roles que dio Dios, son los roles que da la congregación y el hombre es como que la cabeza de la mujer. Entonces, exactamente, eso es algo muy importante que aclarar. La palabra machismo no es algo que se utilice dentro de la congregación. Eso es algo que socialmente se puede identificar de una manera externa. La gente de afuera o la gente que se dedica a estudiar este tipo de sectas o este tipo de instituciones puede identificar que hay machismo que en práctica, ¿verdad? En este tipo de congregaciones. Pero la gente de la congregación no lo mencionan como tal y no lo identifican. Al contrario,
al mencionarlo, habrá gente que hasta lo niegue, que no lo acepte y lo niegue y lo justifique, exactamente como tú dices. Son mandatos de Dios, es lo que viene en la Biblia, es lo que viene en la palabra y entonces hay que obedecer. Pero en sí, el machismo ya es una forma de violencia. Si estamos hablando de violencia en la iglesia, el machismo es una forma de violencia. Aquí lo interesante es poder abordar qué es, desde lo más básico, qué es el machismo. Todos tenemos una idea de lo que es el machismo porque vivimos en una cultura, en una sociedad machista, ¿verdad? Pero de alguna forma, pues es lo que nada más tenemos como idea, como lo que medio creemos, medio lo que sabemos. Pero, por ejemplo, hablando de una manera, desde la etimología de la palabra machismo, se compone del sustantivo macho, ¿verdad? Que significa o se refiere al ser del sexo masculino, resaltando características viriles como son la fuerza, la valentía y la autoridad o el poder. Desde la psicología social, el machismo es una ideología de conjunto de actitudes y creencias de origen patriarcal que legitiman la superioridad del hombre sobre la mujer, llevando a cabo roles de género rígidos basados en la virilidad, fuerza y poder. O sea, desde este punto, desde la etimología y desde la psicología social, podemos ver las características que es el hombre o el sexo masculino ejerciendo una autoridad, ¿verdad? Que se le ha otorgado por el simple hecho de ser hombre o ser varón. Y por ser hombre o ser varón, ya tiene esa autoridad para ejercerla sobre la mujer. Exacto. Entonces, con esta definición, yo estoy segura que tienes algo que decir en cuestión en cómo se aplica en las sectas religiosas. Lo que pasa es que en los grupos religiosos en general, justamente como lo decías ahorita, vienen siendo mandatos de Dios, pero que terminan siendo muy convenientes para personas, en este caso hombres, que de entrada ya tienen una cultura, una forma de vivir machista. Es muy común en las iglesias cristianas, al menos, hago un pequeño paréntesis aquí, tanto mi esposa como yo estuvimos adentro de una secta o grupo cristiano durante 20 años y lamentablemente pues sabemos de lo que hablamos. Entonces, viendo nuestra experiencia, o sea, sí es muy común ver cómo ciertos hombres en este caso, que de por sí ya traen ese antecedente machista, van al grupo religioso y refuerzan ese machismo con la Biblia. La Biblia, como yo lo he dicho en mis videos, puede ser un arma muy fuerte de control, sobre todo para ese tipo de hombres que según ellos están como que cumpliendo con lo que Dios manda, pero no es más que un machismo disfrazado de fe. Y eso es algo que tenemos que mencionarlo aquí, ¿verdad? Así es. Y es que la Biblia tiene exactamente mucho poder, tiene mucha influencia en lo que es el cristiano, ¿verdad? Es que tuvimos aquí una pequeña interrupción, pero seguimos. Aquí estamos. Seguimos aquí con el tema. Bueno, con la definición que yo te estaba diciendo, que te estaba mencionando, la verdad es que con esa descripción de la psicología social me es inevitable, ¿verdad?, el no pensar en la forma de operar de las iglesias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta forma de cómo el hombre tiene esta autoridad me recuerda precisamente, como tú mencionabas, pues yo estuve en una congregación cristiana 21 años, si no me equivoco. Ajá. ¿Y tú 20? Sí, ¿sí? Un año menos. Un año menos. Que son bastantes años, son muchos años. Toda una vida. 21 años estando ahí y que viví este tipo de situaciones y pude observar, ¿verdad?, de cómo opera lo que viene siendo el machismo, cómo opera la autoridad del hombre dentro de las sectas. Y aquí es donde cabe este tema que mencionas, que es el machismo disfrazado de fe, porque nuevamente, no es algo que se nombre y digan, ay, es que aquí está sucediendo el machismo, aquí hay machistas, ¿no? Sino aquí se les nombra de otra forma.
y se justifica porque el machismo lo disfrazan de fe. Ya que en las instituciones religiosas, pues estas creencias, porque bueno, el machismo al final es una doctrina, Claro. una doctrina que empodera o respalda al hombre, ¿verdad? Al varón. Entonces, de alguna forma, estas creencias pues son nombradas como convicciones, ¿verdad? Y estas convicciones son respaldadas por lo que decía Armando, por la Biblia. O más bien se justifican, quien la practica, se justifica primero poniendo la Biblia, ¿verdad? No soy yo el que está ejerciendo autoridad sobre mi mujer, nada más porque quiero, sino es porque la Biblia aquí lo manda, ¿verdad? Y cabe aclarar que no es que estemos en contra de la Biblia, ¿verdad? No, simplemente estamos nombrando las cosas como son. ¿Por qué? Porque la Biblia es mal utilizada para justificar ciertas acciones de violencia que sí se practican dentro de la iglesia. Es correcto. Y en el momento en que entra la Biblia para justificar todo esto, todas estas actitudes se vuelven bien sutiles, casi imperceptibles. Y ahorita vamos a mencionar algunas de las, diría yo que son de las más comunes, ¿verdad? En donde... Claro, porque, perdona, sí, porque entra esta cuestión, ¿verdad?, personal, que confronta a la fe de la persona, tanto en las mujeres, porque entonces la pregunta sería, ¿por qué las mujeres lo toleran? ¿O por qué las mujeres lo aceptan o hasta lo promueven? El detalle es que no lo ven como violencia, lo ven como mandato divino. Es un mandato de Dios el cual ellas tienen que obedecer, porque el Padre, ¿verdad?, así lo está rigiendo, así lo está pidiendo. Entonces, como mujer me corresponde obedecer a lo que el Padre está decretando dentro de la Biblia. Pero aquí tú mencionaste una palabra que quisiera retomar hace rato, que dices convenientemente. Y sí, es muy conveniente, o sea, qué conveniente es este decreto que Dios da para el sexo masculino. ¿Por qué? Porque de alguna forma, convenientemente, ¿verdad?, el varón es el que tiene la autoridad nuevamente y la mujer es la que se tiene que ser sumisa. Se tiene que poner en posición sumisa y pues es muy conveniente para el hombre, porque por ser hombre, él ya tiene ese lugar de autoridad. Claro. Que esta palabra sumisa también entra a un debate, le podríamos rascar ahí mucho tiempo sobre la sumisión, ¿no? Pero ese a lo mejor lo tocamos en otra ocasión. Y fíjate, acabo de acordarme de convenientemente, ¿verdad?, de estos hombres que son, se les otorga la autoridad, ¿cómo los nombramos dentro de la iglesia? Los hombres poderosos de Dios, ¿verdad? Los hombres valerosos de Dios. Entonces, desde ahí ya se les está otorgando el nombre de superioridad. Claro. Esos hombres poderosos de Dios que van a venir a dirigir, ¿verdad?, la iglesia. Exacto. O sea, ellos sí, y todos los demás. Y ahí en ese papel entra también el papel de la mujer, que viene siendo como co-líder, viene siendo la ayuda idónea, que esa ayuda idónea famosa también es un concepto que desde mi punto de vista está mal interpretado, porque en la iglesia te lo ponen como ayuda idónea, es como que la mujer es la mano derecha o la mano izquierda, si eres zurdo, del hombre, cuando no es así, cuando la mujer tiene igual lugar, igual importancia que el hombre en todo momento. Pero nuevamente es algo muy conveniente. Así es, porque la mujer termina siendo la ayuda, la colíder, el apoyo, el sostén, ¿verdad? Y el hombre termina con un rol, ¿verdad? Ese sería el rol de la mujer, ¿verdad? La ayuda idónea, el apoyo, el sustento, el sostén, ¿verdad? La mujer amorosa, la mujer dulce, la mujer obediente, la mujer dedicada,
la mujer que atiende, que sirve, y el hombre tiene el rol, ¿verdad? De líder, de maestro, de pastor. El que puede enseñar, ¿verdad? La Biblia. Exactamente, el regente, el que enseña, el que dirige. Entonces, de alguna forma, ya muy sutil, ya hay una diferencia de roles, porque entonces el maestro, pues es el maestro, y la ayuda idónea, pues es quien le va a ayudar al maestro a realizar su chamba, ¿verdad? Claro. A quitarle todos los pesares y todas las preocupaciones mundanas para que el maestro no se desvíe del mandato divino, que es ir a enseñar o evangelizar a los demás. Entonces la mujer tiene ciertas tareas que debe realizar para favorecer a esta figura, a este rol del hombre en la iglesia. Es correcto. Y como les decía ahorita, vamos a enumerar ahorita, no tiene orden de importancia, simplemente son algunos ejemplos de esto que estamos hablando, de algo que pasa de verdad casi o sea, no se puede percibir fácilmente, es algo muy sutil, pero lo padecen las mujeres. Y cabe resaltar aquí también que muchas veces no es lo mismo, por ejemplo, la violencia hacia una soltera que hacia una casada. Lamentablemente, para la casada, según mi punto de vista, siento yo que él tiene más que perder en ese tipo de situaciones, porque, digo, una mujer soltera todavía puede, digamos, vamos a decir, pues hacerse a un lado, ¿no? En las situaciones. Ajá. Tiene más peso en la mujer casada, porque en el momento desde que se casa, ya se une a su marido y se somete a él. Ajá, ya es una mujer que se somete a su esposo, al hombre, ¿verdad? Y adopta a este hombre como su compañero, ¿sí? Pero como su guía y su protector. Entonces, una mujer soltera, pues de alguna forma, aunque llegan a vivir este tipo de violencia, ellas viven una vida independiente, ¿verdad? Van a sus congregaciones, se someten al líder, ¿verdad? Se someten al líder de charla, al líder de sector, al líder de la iglesia, el líder del líder, ¿no? Exactamente, se someten a todos ellos, pero van a casa y bueno, ya en su casa, pues, si no tienen familia cristiana, pues llevan su vida, pues, de acuerdo a sus creencias, ¿verdad? Claro. Pero la mujer casada, pues, se somete a toda esta línea de liderazgo, y aún en casa se mantiene porque sigue el líder ahí en casa. Claro. Entonces, es una cuestión, pues, muy desgastante, que exactamente las mujeres a veces no lo perciben, pero sin embargo están viviendo este tipo de violencia porque el rol se enfatiza demasiado. Y hay ciertas acciones que para la congregación es muy, muy natural de cómo se debe comportar una mujer en la iglesia, ¿verdad? O cómo se debe comportar una esposa en la iglesia y una mujer soltera también. Cómo la congregación dicta cómo se debe comportar una mujer soltera dentro de la iglesia, cómo se debe de vestir, cómo debe de actuar, cómo debe de acercarse a los hombres, en qué tipo de pláticas sí participar, ¿verdad? Cómo debe de participar en las mismas reuniones, ¿verdad? Hay una forma como de abordar todo eso. Claro. Y ahorita vamos a darle un poquito más de profundidad al tema de las casadas. Pero antes de llegar a ese punto, que creo yo que es muy interesante lo que vamos a hablar, por ejemplo, ahorita de esas violencia que se ejerce hacia la mujer. Y yo creo que este es un clásico, no vas a dejar mentir, pero la vestimenta. Hay grupos cristianos que tú ves a las mujeres con una falda casi que les arrastra al piso, sin maquillaje, el pelo a lo mejor con una especie de velito en la cabeza, ¿verdad? O suelto.
así no era nuestra iglesia. Nuestra iglesia se jactaba de que eran un poquito más liberales en ese sentido. Bueno, sí, no usaban la palabra liberales. Ajá. Era no ser ya tan legalistas. Exacto, ajá, esa es la palabra. Porque de alguna forma, desde que se inician las iglesias, pues van evolucionando de alguna forma y no se comportan de la misma forma que cuando iniciaron a los 5, claro, 10, 15, 20 años que ya tienen, ¿verdad? Entonces, esa forma, esa evolución, que yo no digo que sea positiva o negativa, o sea, puede ser ambas, claro, ambas formas, pero esa forma de desarrollarse, mejor dicho, se desarrollan desde un punto o sea, a final de cuentas, se habla de una especie de madurez. De madurez, exactamente, de madurez. Entonces, cuando se refieren a algo que se hacía y para justificar eso que se hacía, entonces es como antes era legalista, ahora ya no somos tan legalistas porque la iglesia ya maduró. Entonces estamos hablando de que en nuestra congregación tú puedes ver mujeres maquilladas, con el pelo pintado, recogido, en jeans. En jeans, que es algo muy importante, pueden usar pantalón de todo tipo. Entonces, pues era algo que incluso frente a personas de otras denominaciones era algo mal visto. Y a lo mejor les pongo un ejemplo de una vez que me tocó con un hombre, ¿verdad? Pero básicamente es eso, o sea, cómo, ahora sí, metiéndonos de lleno a lo que fue la congregación, cómo era muy común ver que había ciertas mujeres que eran criticadas por cómo vestían. Sí, efectivamente, porque dentro del machismo, ¿verdad? Dentro de esta violencia, pues están este tipo de eventualidades o acciones que son micromachismos, ¿verdad? Que son estrategias de dominio, son estrategias muy sutiles, muy así como que embarraditas, pero que te llegan, ¿no? A lo profundo, que se te quedan implantadas aquí, que te hacen sentir mal, que generan culpa, que generan duda, que generan que uno se pregunte y sobre todo generan el sentimiento de que estás haciendo algo mal para Dios, que estás yendo en contra de Dios. Entonces son micromachismos que son estrategias sutiles de dominio y control. Cuando alguien te llega a darte un consejo que tiene un toque, ¿verdad?, de este tipo de micromachismos, ¿verdad?, y es porque hay algo que quieren cambiar en ti, que creen que no es correcto que tú lo estés haciendo. Y aquí viene, por ejemplo, la ropa, ¿verdad? Muchas de las mujeres que llegan, pues bueno, sobre todo, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Que ya tenía yo 21 años dentro de la congregación y que yo llegué a los 18 años, bueno, yo me acuerdo, ¿verdad? Pues que me sugerían, nunca fui yo, hablando de mí, ¿verdad? Una mujer, una chica que llegara atrevida o que llegara con con escotes o algo, o sea, mi personalidad siempre fue un poco más reservada, más conservadora, ajá. Pero sí, como quiera, me daban mis consejitos, ¿no? Claro. Mira, este pantalón, pues como que se te ve así, o esto, o se te está saliendo acá tantito, ¿verdad? O se te está saliendo, o se te ve el ombligo, o algo, ¿no? Entonces yo fui aprendiendo, ¿verdad?, a cuidar ese tipo de vestimenta, ¿verdad? Que el pantalón, pues, lo trajera yo bien al tiro, ¿verdad? La ropa, pues, que de repente que se me encogía o algo, pues esa ya desecharla, que no se viera como que muy entallada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces el consejo es, y aquí es algo muy importante que Armando ya ha tocado en otros puntos, en otros videos, es tienes que cuidar, ¿verdad?, el corazón de los hermanos. Que tu vestimenta no vaya a ser tentación o vaya a hacer caer a algún hermano. Deja tú que vengan y se me acerquen o me digan algo o le digan algo a alguna chica. No, pero lo que es, no vayas a hacer tentar al hermano y el hermano, perdón, en su intimidad
vaya a masturbarse o a hacer algo, ¿verdad? O los mismos hombres pues se acercaban a otras hermanas pues para pedirle que hablaran con la hermana, que porque venían muy así. La cuestión es que esas situaciones solamente ellos tienen que atenderlas y resolverlas. Claro. Ajá, son responsabilidad de ellos, no de la hermana. Ajá. Digo, porque aquí hay una apariencia de santidad en todo esto, ¿no? Hablar de esto es hablar de la cultura de la pureza, ¿no? Que es algo que abordo también en otros videos. Te invito a verlos. Pero, como tú lo decías, aquí entra el papel del hombre y su irresponsabilidad. Y su machismo también. Porque les iba a poner un ejemplo ahorita, lo voy a meter aquí. En una ocasión, a mí me tocó estudiar la Biblia con un individuo, con un chavo que era de otra denominación. Entonces, yo recuerdo que en esa ocasión yo lo invito a nuestra reunión el domingo, ¿verdad? Y cuando él entra, lo primero que ve y que se puso, ¿verdad? Se puso muy, muy mal, muy mal, muy mal. Yo recuerdo que casi se rasga las vestiduras, en ese caso, porque decía, ¿cómo es posible que las mujeres usen pantalón? Yo decía, pues, ¿qué tiene de malo, no? Yo no lo veía como algo malo, ¿no? No, ¿cómo van a usar pantalón? ¿Que no ven que me ponen mal a mí? Le echas la culpa a la mujer de lo que tú traes en la mente. ¿Qué es poner mal? Lo voy a ampliar un poquito aquí. ¿Qué es me voy a poner mal? Me llama la atención ver a la mujer. Me llama la atención ver cómo se le ve el pantalón, cómo se le ve la ropa, si estaba entallado. Pero me llama la atención desde una forma sexualizada. Exactamente. Ahí se mete totalmente de lleno la parte sexual, en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Es muy fácil como delegar la culpa, ¿no? Aventarla. Oye, o sea, el hecho de que tú estés en un lugar donde haya 1000 mujeres, no quiere decir que tienes que ver a las 1000 mujeres. Sin embargo, es muy común que hombres se acerquen, por ejemplo, a las mujeres. Oye, fíjate que me cuesta que traigas este short, por ejemplo. Me cuesta que traigas, o fíjate que ese vestido se te ve como que muy liberal, no sé. Entonces, pero todo esto recae en que el hombre es el que supuestamente está cuidando su pureza, pero lo que realmente está pasando es que no está tomando su responsabilidad. ¿Ahí cómo lo ves ahí? Sí, no, pues definitivamente es una forma de negar esa responsabilidad y buscar el control a la persona que se le está solicitando, ¿verdad? Quiero controlar cómo se viste, porque para mí es tentación, y si para mí es tentación, tal vez para los otros hermanos también, y más si eres hombre y eres líder, ¿verdad? Entonces, déjame hacer cuál hermana, porque hasta eso, pues, las hermanas tienen su función, ¿verdad? El hermano no va directamente a hablar estos temas con la mujer, sino lo habla con la hermana o con la esposa, o con la esposa, ¿verdad? Y la esposa va y lo habla con la hermana en cuestión, pero aquí ya entra un tema mucho más complicado, porque si el esposo está sugiriéndole a la esposa que hable de la chica, de cómo se viste, pues solamente ahora sí que solo Dios sabe lo que piensa la esposa, ¿verdad? Que para empezar yo pensaría como, ¿por qué estás viendo a esta mujer, verdad? Claro. Entonces, bueno, el detalle es que yo no sé, en mi caso, yo confrontaría a mi esposo, es decir, bueno, pues pues ¿qué le estás viendo, verdad? Y vamos a hablar qué está sucediendo. Pero lo que sucede es que hablarán, ¿verdad? Pero la esposa toma esa atribución de ir y hablar con la hermana que va entallada o que lleva la blusa muy... Hay mujeres, ¿verdad?, que tienen sus bustos muy pronunciados y que son cosas que no se pueden esconder. Es natural, es forma de su cuerpo, ¿no? Y y empieza a desarrollarse, este es otro tema, un complejo en la propia mujer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces tiene algo que hace tentar a los hombres y ¿cómo lo escondo?
¿Cómo escondo eso que Dios me dio, verdad? Pero que pone a tentar a los hombres. Y entra mucho la culpa ahí también. Entra la culpa y se inhiben, ¿verdad? Se sienten incómodas con su cuerpo y empiezan otro tipo de temas, ¿no? Que aquí abriríamos otro tema, o sea, pues si realmente es tanta tentación, ¿por qué Dios permitiría eso, verdad? Claro. Pero bueno, ese no es el tema de ahorita es esta cuestión de cómo se manejan esta cadenita, ¿no? Entonces va la esposa y habla, y si es una mujer con dominio propio, con un poco como de algo de conciencia, que sea un poco como, que sea amorosa, que sea sutil, pues probablemente se lo diga de la mejor manera, probablemente no le diga, mi esposo te está mirando y se pone mal, seguramente no, pero probablemente le diga, mira, un hermano se me acercó y me dijo que pues que tu forma de vestir a lo mejor no es la más apropiada, porque hay que ser santos para Dios, hay que ser santos, ¿no? Entonces, eso de ser santos, pues, deja muchas cosas al aire. Claro. Entonces, pues, obviamente, normalmente, la mujer que se acerca a la persona debe de tener un rango mayor. Entonces, ya ahorita, allá hay mujeres que ya como que responden, preguntan, regresan esa responsabilidad, ¿verdad? Claro. Ajá. Pero hay mujeres que no, y que escuchan la palabra de esta mujer casada, con experiencia, ¿verdad? Con más años en la fe y con un liderazgo, y se sienten culpables. Ay, es que sí. No, ay, es que, ok, si ellas quieren ir a observar y cambiar su forma de vestir, excelente, mientras ellas se sientan bien, a gusto, ¿verdad? Pero el detalle es que muchas de ellas lo hacen porque se sienten con esa culpa de estar haciendo tentar a algún hermano, y como son ideas reforzadas con la Biblia, de que más vale sacarte el ojo, ¿no? Sacarte el ojo, ¿qué? ¿Verdad? Antes de hacer pecar a alguien o hacer pecar a los hermanos, pues entonces mejor me siento culpable, me siento responsable y hago un cambio. Ajá. Pero sí es una cadenita muy sutil de cómo se lleva a cabo este control en la persona, claro, y donde se pone a Dios de por medio. Y que todo parte lamentablemente del hombre. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis también porque esa cadenita es muy importante porque sí es algo que se ve mucho, pero también creo que vale la pena mencionarlo cuando la mujer toma la iniciativa y una mujer termina atacando a otra mujer, pensando o asumiendo que la vestimenta de esa mujer va a hacer tentar a su marido, a su novio o a su hermano, ¿verdad? Que también es otra situación también que se da, donde ya estamos hablando de un ataque de una mujer a otra mujer por el cómo se está vistiendo, ¿no? No sé si quieres mencionar algo. Porque ya hay una percepción, ya hay un juicio de valor, ya hay un prejuicio, ¿verdad? Y te digo, estas mujeres normalmente son mujeres que ya tienen un liderazgo, ¿verdad? O tienen más años. Y a veces es un arma de dos filos tener varios años en la fe, como dicen, o en la iglesia, porque se sienten como con esa experiencia. Como yo ya tengo muchos años aquí, entonces yo sé más que tú. Y está muy arraigada la idea de que hay que ir a salvar las almas. Entonces, si ven que la hermana tiene una, sobre todo con las jóvenes, sobre todo con las que son recién llegadas, ¿verdad? Me platicaban de una chica que, pues, que su forma de vestir pues era muy llamativa, ¿verdad? Y que esto no era muy bien visto por las hermanas de la congregación y que hacían comentarios o le hacían comentarios, ¿verdad? Y yo aquí la pregunta es, hay que conocer a la chica. Ella va llegando a la congregación, ¿verdad? Y seguramente está haciendo mucho esfuerzo por ir haciendo cambios en ella, ¿verdad? Y algunos cambios a lo mejor le gustan,
algunos cambios a lo mejor son para su bien, no lo sé, pero seguramente está haciendo muchos cambios. Entonces, invalidar esos cambios, pues también es una forma de agredir a la persona, porque es como decir, lo que tú estás haciendo todavía, o sea, no vale, ¿no? Claro. Y es como no poderle llenar a Dios el ojo, pero en realidad no es que no le llenemos a Dios el ojo, sino es a la iglesia, que no están contentos o siempre hay algo que no les parece, ¿verdad? Pero ¿por qué no les parece? Porque cada cabeza, cada mujer tiene una historia, ¿verdad? Y no nada más su historia desarrollada ya dentro de la congregación. Pero te repito, no es lo mismo una mujer que tiene 1 año, 2 años en la congregación, a una mujer que tiene 20, 25 o hasta 30 años ahí, ¿verdad? Entonces, ya traen una estructura psíquica, ya traen creencias, traen ciertos ideales de cómo deben de ser las cosas, traen una historia personal, pero si es, por ejemplo, si ya tienen otorgado un cargo, eres la líder, ¿no? Entonces, automáticamente se prende ese chip de entonces las cosas tienen que hacerse un poco como yo creo que son. Claro. Entonces, pero no todas las mujeres son iguales. Exacto. Y no todas las mujeres tienen la misma historia. Y era lo que yo sugería, conozcan a la hermana su historia para que puedan entender por qué se viste así y si le gusta, ¿verdad? Claro. Y comprenderla, no ayudarla, porque a veces la gente no necesita nuestra ayuda y son felices como son, pero por eso se empieza a meter el sentimiento de culpa. Claro, exactamente. Y siguiendo aquí un poquito con la lista, por ejemplo, hablar brevemente de los famosos roles que se les imponen a las mujeres, ¿no? Yo sé, o sea, en la Biblia se mencionan roles tanto para los hombres como para las mujeres, pero tal pareciera que hay como un puntito extra en los roles de la mujer. Porque así como al hombre lo ponen como cabeza de la casa o líder, ¿no? El que puede predicar, de pronto a la mujer también se le achaca mucho y según mi punto de vista es algo que yo diría que es imposible, pero el famoso, los proverbios que hablan de la mujer ejemplar, ¿no? Que está al final de los proverbios y que lamentablemente es una utopía. Yo pienso que no existe en el mundo una mujer que cumpla al 100% lo que dice esa parte de la Biblia, donde prácticamente la ponen como si fuera una supermujer, capaz de hacer todo y que se espera todo de ella, y si no lo cumple, entonces prácticamente es cuando se sienten insuficientes y que no pueden, o sea, no pueden con su vida espiritual, ¿no? ¿Hay qué piensas de eso? Es que se ponen, en general para los cristianos, se ponen expectativas muy altas. O sea, desde la palabra, ¿no? La ayuda idónea. Entonces, si mi marido falla en algo, es porque yo no fui la ayuda idónea, yo fallé, ¿verdad? Como si yo tuviera un defecto. ¿Cómo dijiste ahorita? La mujer ejemplar. Entonces, el cristiano es constante y la cristiana, ¿verdad? A ser llamadas a ser ejemplares, a ser un ejemplo constante, no que se les pida ser perfectas, pero sí se llama un poco a eso, ¿no? A estar cambie y cambie y cambie y siempre como si estuviéramos defectuosas, entonces siempre hay algo que cambiar, claro, ¿verdad? No, nunca estamos completas, nunca estamos realizadas, porque siempre hay algo que cambiar. ¿Sí? Y yo espero que eso no se malinterprete. O sea, el ser humano está en un constante cambio y el desarrollo personal implica un cambio constante, claro, ¿verdad? Pero no porque estemos defectuosos, no porque algo me falte, no porque exactamente esté carente de algo. Ajá, yo pienso que ese cambio del que se menciona aquí
viene desde la insuficiencia provocada por la misma doctrina o dogma, que no es algo que venga de tu convicción, de algo que tú quieras cambiar, sino es algo que me dicen que yo debo de cambiar y que muchas veces va en contra de tus propias creencias como persona. Entonces, entonces hay un estereotipo de cómo yo como mujer tengo que ser. Tengo que ser la mujer idónea, tengo que ser la mujer ejemplar, tengo que ser una mujer con el corazón conforme a Dios, claro, ¿verdad? Y el más allá, ¿verdad?, que aplica a las mujeres y a los hombres, es yo tengo que ser como Cristo, claro, ¿verdad? Y pues, ¿quién va a llegar a ser como Cristo, verdad? Entonces, para empezar, Cristo era hombre. Era hombre. Ajá. Entonces, era humano. Era humano, pero como humano llegó como hombre. Exactamente. Y obviamente el desarrollo de Cristo fue muy diferente al de una mujer. Claro. Desde su crianza fue muy diferente a la crianza que se les daba a las mujeres en ese entonces. Claro, o sea, porque, o sea, a pesar de todo, o sea, por el simple hecho de ser hombre, pues ya tenía la atención, por ejemplo, de las autoridades o de los fariseos en este caso, por así decirlo, ¿no? Pero no nos metamos en meollos, sí, porque yo sé que si nos metemos en este tema, vamos aquí a hablar de otras cosas que nada que ver. Nos vamos a desviar del tema. Entonces, por ejemplo, algo que yo también en su momento vi y que yo no estaba para nada de acuerdo y que en su momento era algo que me llenaba de mucha rabia. Y el fundamento de esa rabia también es porque vas a decir, bueno, pues tú ni eres mujer, tú eres vato, ¿no? Tú eres hombre. Pero, pues yo tengo una hija, ¿no? Tenemos una hija. Claro. Y veías a futuro ese tipo de situaciones y decías, en la torre. No es lo mismo tener varones adentro de una iglesia como hijos a hijas. Que a lo mejor ahorita hablamos un poquito al respecto, ¿no? Pero es todo lo que quiero mencionar, perdón, es cuando las mujeres ya eran relegadas, por ejemplo, dentro del ministerio. Cuando les decían, tú no puedes predicar la Biblia, porque había muchos hombres muy delicados que eran capaces, como decía ahorita, de rasgarse las vestiduras si una mujer se atrevía a enseñar con la Biblia, delante de los hombres, ¿verdad? Y que eso que tú mencionas es justificado porque se disfraza de, es que es consumido por el celo por Dios. Entonces, ellos se sienten con esa autoridad de poder expresar ese enojo porque la mujer predica, o porque la mujer le toma la palabra, o porque al hombre, ¿verdad? O porque la mujer lo interrumpió, o porque la mujer tuvo una idea, ¿verdad? Y se emocionó en el plan y empezó a dirigir, y a ver ustedes, y hagamos esto. No. Entonces, porque hay mujeres muy deseosas de participar. Claro, hay y que tienen a veces mejores ideas que los hombres. Claro. Y mejores iniciativas. Entonces, hay mujeres con muchas ganas, hay mujeres con muchos sueños. Hay mujeres que estudian los mismos diplomados que los hombres y les dan sus maestrías en la Biblia, ¿no? También. Que pues de título nada más, porque pues no lo pueden ejercer adentro de una congregación, al menos en nuestra congregación, a menos de que sea entre puras mujeres. Esa también es otra situación ahí. Sí, y de hecho, bueno, las congregaciones, por lo menos donde estábamos nosotros, un gran porcentaje de las mujeres tenían nivel educativo superior que los hombres. Sin embargo, ante la iglesia pareciera que eso no tiene ningún valor, ¿verdad? Y la mujer no se le considera eso para algunas ideas o de construcción, de vamos a ver qué planeamos, ¿verdad? Y oye, pero pues si fulanita se dedica a esto, o fulanita se dedica a lo otro, pues que nos ayude, o sea, es muy raro, normalmente es más, que el líder decida, que el líder delegue, que el líder pregunte, y que el líder pide el apoyo. Entonces, si al líder se le ocurría ir a pedirle apoyo a la hermana, bueno, pues ya la hermana cooperaba y daba ideas, ¿no? Pero hay hermanas, hay mujeres, pues con mucha iniciativa, con muchas ganas, porque son movidas por su fe. Y el problema no es la fe, ¿verdad? El problema no es la fe, porque ellas eran movidas con el amor de ayudar, con el amor de prosperar, de servir, de cooperar desde sus propias creencias, ¿no? De qué vamos a hacer para las hermanas o qué vamos a hacer para las invitadas. Entonces, el evento, por ejemplo, de las reuniones de mujeres que se hace una vez al año,
Justamente en este mes de marzo. Ajá, en este mes de marzo lo realizan. Es un evento que las mujeres les llena mucho gozo. ¿Por qué? Porque es un evento de ellas. De las mujeres, ¿no? Donde podían explayarse, donde podía haber un coro de mujeres, hasta que se metió una doctrinita ahí media rara, en donde ya no podía dirigir una mujer el coro, ¿verdad? Tenían que ser supervisadas. Sí, tenían que ser supervisadas y tenían que haber forzosamente un hombre, ¿verdad? No vaya a ser que... No vaya a ser que se equivoquen y no sé qué les pasaba por la... Así ahí lo dejamos. Bueno, pero es un evento que yo no sé si este año lo llevaron a cabo, la verdad no me enteré, pero por lo menos el año pasado sí me llegó la invitación, ¿verdad? Un evento que las hermanas hacen con mucho gusto, ¿verdad? En ese entonces, que cuando yo participaba, yo veía ese gozo de las hermanas y yo participaba, ¿verdad? Y lo sientes propio, te sientes que puedes opinar, que puedes hacer libremente. Que una mujer puede predicar. Ver a una mujer que predique es algo diferente porque sabes que quien está arriba te está entendiendo de alguna forma porque es mujer, ¿verdad? Y ahorita no sé el tipo de prédicas, pero hace unos años pues se le daba también lugar a ciertos temas, ¿verdad? Que aluden a la mujer, a la salud de la mujer, y eran temas que ayudaban de alguna forma, ¿no? No perdían el objetivo de ir a salvar almas, ¿no? Pero eran eventos donde las mujeres se veían muy gozosas. Entonces se preocupaban, mostraban toda su esencia, preocuparse por los detalles, dar amor al máximo, servir, ¿verdad? Que es lo que hay mujeres muy serviciales, entonces tú las veías o las ves muy contentas organizando su mesa de postres, ¿verdad? Y que el café y que no falte y las galletas y los dulces y los vasitos y que se vea todo muy mono, ¿verdad? Y las mujeres llegaban y se veían encantadas, se sentían amadas, ¿verdad? De ver a una mujer predicando era como que, bueno, o sea, la mujer tiene voz, ver a las mujeres cantar también era como que tenemos un lugar, claro. Pero lo triste es que ese lugar pues solamente lo tenían una vez al año, ¿verdad? Si, más o menos, a lo mejor si bien nos iba, pues a lo mejor de repente se hacían otro tipo de reuniones, ¿verdad? Pero porque se hacían, si no olvido, ¿verdad? De repente como reuniones de mujeres entre semana, ¿verdad? Y buscaban, ¿no? Que vamos a llevar el pastelito para el cafecito y así, ¿no? Muy monas ellas. Pero eso nada más tenían como ese permiso de hacerlo, pues en ese evento. Claro. Cuando se refiere a una congregación normal, mixta, siempre debe de estar, pues no lo dicen, pero yo sí lo veo así, como supervisado por el hombre. Y si yo tengo una idea, pues tengo que compartirla con el líder y el líder pues ya dará su visto bueno y entonces ahí ahora sí ya lo puedo comunicar a las chicas, ¿verdad? Claro. Entonces, es una forma nuevamente de control, ¿verdad? De control sobre la mujer, porque de alguna forma se trata de infantilizar a la mujer. Es como infantilizarla, como si su criterio siempre estuviera en duda, entonces tiene que estar supervisado pues por el patriarca, ¿verdad? Claro, por el que tiene la autoridad. Pues por el que tiene la autoridad y por quien es iluminado directamente por Dios, ¿verdad? Claro. Porque Dios habla a través de ellos, así es como es la creencia, ¿no? O sea, porque ese líder es el hombre. Y aquí empiezan a suceder otro tipo de detalles, ¿verdad? Por ejemplo, hay un término que se llama mansplaining, mansplaining, ajá, y que es como como lo dice el nombre, como lo dice el hombre explicando, ¿verdad? Y sí sucede, no sé si tú te acuerdes, esto no es algo que yo haya vivido directamente en casa o directamente de mi esposo, no, pero sí dentro de la congregación. Exactamente ejemplos ahorita o recuerdos no tengo, pero a lo mejor a ti se te viene uno, ¿no?
o a lo mejor alguien se siente identificado. ¿De qué se trata esto? No, y aquí hay que tener cuidado, no se trata de que cualquier cosa que me diga el hombre, ya me está explicando, ¿no? Me está aplicando esto, ¿no? Sino es cuando hay una mujer, ¿verdad? O una hermana que es experta en algún tema y ella está hablando, está participando y entra el hombre a interrumpir, a explicar como si él fuera el experto, claro, aunque no lo sea, haciendo menos lo que la mujer está diciendo. Aunque ella sea experta en el tema, la hace menos y él explica como de manera condescendiente, de manera paternal, y se nota. Con amor, ¿verdad? Con amor, así como que, pues no lo dicen, pero es así como que, ay, estás media soncita, déjame te explico, bueno, ¿verdad? Y con amor entre comillas, porque de repente había unos que no tenían nada de amor, o sea, eras como que... Era directo y tajante, sí. Entonces, no sé si a ti te venga a la mente algún ejemplo, ¿no? Pero, ahorita no, pero ahorita veo. Pero sí, o sea, yo sí recuerdo, ¿no? Como estar queriendo aportar algo y que me dijeran, no es así, ¿verdad? Y tratar de explicar, ¿no? Yo lo vi más a lo mejor en mi casa, ¿verdad? Con mi padre. Mi padre no era cristiano, pero yo, por ejemplo, los temas de psicología, ¿verdad? Cuando yo quería aportar algo, era como, no, tú no sabes, ¿verdad? Yo sé más de psicología. Y eso pasa, fíjate, hablando de psicología, sí pasa en la congregación, donde hacen menos estos temas de salud mental, de violencia, claro. Y lo justifican mucho como diciendo, pero es que es como lo que hacemos en el discipulado. Sí, que dicen que ¿para qué vas con el psicólogo si tienes tu discipulador, no? Y te lo están diciendo a ti que tú estuviste en una carrera, ¿verdad? Y estudiaste. Y lo dicen desde el púlpito. Sí. Entonces, donde se ponen en un punto donde ellos saben más que el profesional, ¿no? Claro. Bueno, ese es uno de los ejemplos, donde te digo, te hablan desde un modo paternalista, así como que te quiero ayudar, pero porque estás media soncita, ¿no? Claro. Te contradicen sin bases, o sea, no tienen una base para contradecirte, y el objetivo de este comportamiento es minimizar a la mujer. Claro. Entonces, pues ahí también entra mucho la situación, que es el siguiente punto, desde la obediencia ciega, que muchas veces ya hay un control tal, utilizando la Biblia, claro está, ¿verdad? En donde ya la mujer no tiene como un criterio personal de decir, ¿sabes qué? O sea, yo ya mejor no participo, yo mejor ya dejo a mi marido que él actúe, yo me pongo a un ladito, inclusive, ¿no? Para dejar que el hombre tome su rol, ¿verdad? Como el predicador, el que sabe, el líder. Y ya llega un punto en donde justamente esto, ¿no? Es una obediencia ciega. Inclusive ya no se atreve a veces las mujeres a decir, ¿sabes qué? Pues yo sé lo que él quiere transmitir y ya mejor ni Pero es una obediencia generada desde la culpa, desde la manipulación y desde el miedo. Ajá, ¿por qué? Porque cuando la mujer se muestra tal y como es, y que hay mujeres con mucho ímpetu y con liderazgo natural, ¿verdad? Y que hay hombres muy, iba a decir sumisos, no, muy introvertidos, que les cuesta el liderazgo. Hay hombres que les cuesta el liderazgo, que les cuesta expresarse, que les cuesta, que no les gusta exponerse. Que no tienen esa, no les nace. No les nace, no tienen esa personalidad, ¿verdad? Y que a lo mejor muy en el interior están contentos con que la mujer tome la batuta, pero el detalle es que como no debe de ser así, pues entra todo un conflicto. Pero al hombre pues se le exhorta a que se atreva, claro, a que hable, a que tome liderazgo. Pero si una mujer lo toma de manera natural,
es sancionada. Y claro. por eso viene esa obediencia, porque viene la sanción a través del sentimiento de culpa porque eres orgullosa. Yo me acuerdo hace años, a lo mejor tú recuérdame porque lo tengo un poco ya reprimido ahí, había una actividad, estábamos en una charla, ¿verdad? Y una charla de solteros, había hermanas, hermanos, ¿verdad? Era un tiempo que yo estaba embarazada, entonces yo traía también ahí mis emociones, ahí alteradas, ¿verdad? Las hormonas, era un proceso nuevo para mí. Y había una actividad donde había como cómo era, actividades como rally o algo así, ¿no? Y había uno que otro hermano, varón, como que no se involucraba, ¿verdad? No querían participar. Y entonces yo en el ímpetu de querer motivar, de cuidar, al final me estaba saliendo como el instinto materno, ¿verdad? De querer cuidar a mi charla como si fueran mis hijos, ¿verdad? Hubo uno de los hermanos que ya ni me acuerdo qué me dijo, pero me dio una arrastrada, ¿verdad? Que prácticamente lo que yo recuerdo fue como que, pues que yo estaba haciendo mal, ¿verdad? Y como que yo no te estaba dando tu lugar y yo, Que lo que tú le estabas diciendo era, más bien, yo debía haberlo dicho, porque sí, yo era el hombre, ¿no? Algo así. Algo así. Y yo me acuerdo que emocionalmente a mí me pegó mucho. Yo me sentí humillada, me sentí que había faltado al hombre de Dios, ¿verdad? Me sentí que te había faltado al respeto a ti cuando tú estabas, pero a ti ni te importaba, ¿verdad? Y para allá iba también, porque muchas veces el problema no surge del hombre introvertido. O sea, para el hombre introvertido a lo mejor hasta es un alivio que la mujer tome la iniciativa. El problema viene cuando vienen los otros hombres delicaditos, líderes, que no soportan que la mujer tome ese tipo de roles. Y que incluso llegó a pasar que cuando las mujeres daban o tenían la iniciativa de proponer planes a futuro, cambios, sobre todo en temas de liderazgo, y no estaban los hombres, ellos lo tomaban como si están saltando las trancas. Y las llegaron, no sé si fueron los hombres o a veces lamentablemente de las mismas mujeres, pero les hacían o les hicieron, no sé, pedir perdón por tener ese tipo de iniciativas. Entonces ya una mujer, pienso yo, donde ya me están diciendo que me tengo que disculpar por tener una iniciativa, pues ya mejor no propongo nada. Y es donde llegan ya mejor ese tipo de situaciones en las que te decía, donde ya mejor me prefiero obedecer ciegamente, cerrar mi boca y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Ajá, entras en una apatía porque ya mejor, si yo opino, si yo hago, si yo digo, viene el regaño, viene la culpa, entonces mejor hago solamente lo que me piden y ya, ¿verdad? Y que sea el hombre, pues el que haga, ¿verdad? Pero si no hay resultados, pues también son convocadas a dar resultados, porque no hay visitas, porque no hay estudios, porque ya no viene fulanita, porque ya no viene sutanita, es que hay que amarlas, hay que involucrarse, hay que buscarlas, ¿verdad? Entonces, se hace un juego de sentimiento de culpa y castigo y señalamientos porque está siendo perezosa, está siendo orgullosa, te está faltando amor, claro. Ama más a las hermanas. Claro. Y bueno, hablando, por ejemplo, de los roles, ese viene siendo parte del rol de la mujer en la iglesia. O sea, socialmente, ¿verdad? La mujer, el rol, el género de la mujer se le ha determinado como ciertos roles que ahorita ya se están rompiendo, ¿verdad? Algunos, pero del rol de la mujer, el rol del hombre, pero en la iglesia, en las sectas todavía sigue siendo muy marcado. El rol de la mujer debe de ser ¿verdad? Como es la ayuda, sus cualidades, sus habilidades deben de estar en el cuidado, en el amor, en el servicio, ¿verdad? En el hombre bueno, la mujer está dedicada al servicio o al trabajo doméstico, ¿verdad? El hombre de la iglesia debe de alguna forma, aunque no lo digan, pues evitan el trabajo doméstico. Eso no quiere decir que no hagan nada en su casa, porque hay hermanos que yo conozco que son muy dedicados, ¿verdad? A su casa y barren y lavan y atienden a los niños y todo, ¿no?
pero hay otros que no. Hay otros que las hermanas tienen que doblarles la ropita, tenérsela, ¿cómo se dice este término de que les doblan la ropa y se las ponen ya para cuando salgan del baño y se vistan ya? Se me fue, pero no sé. Ay, sí me lo dijeron hace poco, pero no me acuerdo. Hay hermanos que hay que tenerles la comida lista, ¿verdad? Y si no, entonces viene ya la violencia familiar. ¿Por qué? Porque el hermano hace uso de esta autoridad que la iglesia le ha dado para justificar la violencia que ejerce en su casa. Claro. Ajá. Ahorita que ya tocas el tema de la violencia, sobre todo en los matrimonios, yo creo que como último punto y tocando nuevamente esa situación en donde ya los matrimonios, decíamos en un principio que era más difícil la situación porque dentro de las iglesias cristianas, lo he dicho en mis otros videos, hablar de divorcio ya es un tema muy fuerte y donde prácticamente está prohibido, ¿no? Decíamos que las mujeres solteras de alguna forma tienen un poquito o el punto extra de que se pueden hacer a un lado frente a ese tipo de situaciones, que también se da, pero lo lamentable aquí es cuando ya estamos hablando de un matrimonio. Y quiero hablar de un fenómeno que yo lo bauticé así, no existe, ¿verdad? Pero yo lo bauticé así y creo que vale la pena mencionarlo. Vamos a hablar del fenómeno del hombre santo. Así es. Ajá. ¿Y qué es esto? Hasta una breve introducción aquí. ¿Por qué del hombre santo? Porque, en resumidas cuentas, ante esta problemática en la que vamos a ahondar ahorita, el hombre termina viéndose como el que está bien delante de Dios y la mujer termina siendo prácticamente una hereje, una apartada, una rebelde, una revoltosa, y etcétera, etcétera, etcétera. Donde la mujer termina alejándose de la congregación y el hombre, que en estos casos es el que ejerce la violencia y el maltrato, termina quedándose adentro de la congregación, termina pidiendo la ayuda a él, y que la mujer es una rebelde, ¿verdad? Porque decide irse, y terminan a veces inclusive en temas de divorcio, pero como el hombre es el que se queda y es el que supuestamente pide la ayuda en los discipulados, termina siendo el hombre santito. Sí. Mientras la mujer, como decía ahorita, termina siendo la rebelde porque decide alejarse, ¿verdad? Y es un fenómeno que ocurre en el cristianismo en general. Y que al final sigue viviendo ella esta violencia, y ya no nada más del marido, sino de la congregación, ¿verdad? Porque termina siendo excluida. Claro, porque la mujer lamentablemente vive esa violencia, y violencia, estamos haciendo aquí algo muy general, porque violencia puede ser física, que sí se da adentro de las congregaciones, violencia física, violencia verbal, violencia psicológica, violencia monetaria, a veces todas juntas. Entonces, claro, aquí el punto es que dentro de la congregación se juega mucho con vamos a pedir la ayuda al discipulado, ¿no? Claro, o sea, el hombre va, por ejemplo, voy a poner un ejemplo burdo, ¿no? El hombre va a su casa, es un violento, va y le mete una golpiza, por ejemplo, siendo muy exagerado, o no le da dinero. Después el hombre le entra a esa parte santurrona de arrepentimiento. Es cuando dice, ¿sabes qué? Vamos a pedir ayuda al discipulado. Y con esa ayuda empieza nuevamente el círculo de la violencia. ¿Por qué? Porque después entran como que la fase de la luna de miel. Bueno, dices, inicia. No, todo esto es parte del círculo. Es como el círculo. Esto de vamos a pedir el discipulado, ¿verdad? O sea, después del chanclazo, te pido perdón, ya me di cuenta, ¿verdad? Maltrato, y la mujer ya lo amenazó y dijo, yo ya me voy, entonces, no te vayas, y busco aplazar lo inevitable, ¿verdad? Tener control de ti. Entonces, vamos al discipulado para que veas que sí quiero cambiar, que sí me doy cuenta que estoy equivocado. Lamentablemente pequé contra Dios porque, y aquí vienen las justificaciones. Se juega mucho con ese discurso, ¿no? De que, sí, yo pequé contra Dios y ya estoy pidiendo la ayuda, ¿no? Las justificaciones de que me falta dominio propio, porque no oré, porque estoy estresado, porque estoy deprimido, porque no me he autorrealizado, porque el diablo me está tentando, tengo muchas presiones de trabajo, bla, 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 ¿no? Que nada justifica a la violencia, nada, ¿verdad? Entonces, digo,
de pedir la ayuda, porque no la pides antes, porque ya cuando te la surtiste, ¿verdad? Y también, ¿qué es la ayuda? Perdón, porque quiero hacer énfasis, y esto lo trato también en otros de mis videos, ¿qué es pedir la ayuda? Porque mira, ante una persona violenta, hombres o mujeres, pero ahorita estamos hablando de los hombres, ¿no? Un hombre puede ir al discipulado, por ejemplo, y yo sé que la iglesia no es la encargada de dar ese tipo vamos a decirle, tratamientos. Eso lo tiene que hacer alguien de la salud mental, un psicólogo, en este caso un psiquiatra también. Pero van, les quieren dar consejería bíblica y esperar milagritos. Cuando, desmiénteme si no, ese tipo de personas ya tienen en su psique esa situación violenta y que no va a salir por leer la Biblia y no va a salir por estar orando. No, pero desde aquí vamos a verlo desde otro punto. Ajá. ¿Por qué buscan la consejería bíblica? ¿Por qué el violento llegaría a buscar la consejería bíblica? Pues yo, bueno, no sé, yo pienso que es lo más fácil. ¿Por qué? Porque yo digo, oye, pues yo voy a que me lean la Biblia 4 horas, una vez a la semana. Salgo yo después, a lo mejor, pero yo no, el que sea. El violento. Ajá. Sales como con esa de que, sí, la Biblia, ya estoy con Dios, pero yo siento que, digo, tú desmiénteme, ¿verdad? No, eso no va a cambiar a la persona violenta. No. Por más que las personas de las congregaciones y cristianas quieran esperar milagros, ante ese tipo de personas que ya tienen en su psique el violentar, el agredir, que son narcisistas. Pero aquí vuelvo yo a la pregunta. A ver, otra vez. ¿Por qué el violento llega al discipulado a pedir ayuda? O sea, sí por esto, porque a lo mejor es lo más fácil, me siento y aguanto aquí la regañada, ¿verdad? Pero ¿por qué crees que el violento busca llegar ahí? Pues me doy. Porque el discurso que le van a dar, el regaño que va a ir, bueno, no es regaño, la orientación, la consejería que le van a ir dando, va a ser basada, no exactamente, no desde la salud mental, la salud familiar, ¿no? Va a ser basada desde dónde. Pues desde la Biblia, ¿no? ¿Y la Biblia a quién favorece? Pues al hombre. Entonces, al final, el hombre regresa, busca, ¿verdad? O sea, para mí, el hombre llega, muestra un arrepentimiento porque quiere calmar a la mujer, aplazarla, relajarla, ¿verdad? Si ella ya está amenazando del divorcio, ¿verdad? Entonces, ¿sabes qué? No, vamos, como quiere controlar y justificar su acción, discúlpame. Sí, claro. Entonces voy a lo que él cree que ella le va a dar tranquilidad. Vamos a la consejería bíblica, vamos a la consejería al discipulado, para que veas cuánto yo te amo, ¿verdad? Y que yo quiero que estemos bien, pero vamos con ellos. Sí, pero llegas a la consejería donde de alguna forma él sabe que inconscientemente, si quieres, pero que va a llegar a la consejería donde él tiene el favor, porque él es el hombre, es el hombre valeroso de Dios que falló porque es humano, ¿verdad? Y entonces como es humano, pues puede fallar, pero esto es respaldado desde las acciones de micromachismo que sucede. Entonces, si él sucedió algo, ¿verdad? En casa, él termina golpeando a la mujer, ¿verdad? De alguna forma va a querer justificar esa acción, ¿verdad? Y terminan responsabilizando a la mujer porque son respaldadas por acciones de violencia muy sutiles. Y esto pasa, a mí solamente me pasó una vez, muy indirectamente, porque de alguna forma, pues mi esposo siempre ha estado como, siempre ha estado neutral, o sea, nunca ha sido como este tipo de ejercer ese control, ¿no? Pero yo recuerdo que hubo una reunión, ¿verdad? Donde estabas tú y estábamos con 4 amigos varones, amigos muy cercanos a nosotros, a nuestro círculo social, ¿verdad? Amigos muy cercanos.
Pero estabas tú y estaban los otros varones y estaba yo de mujer solamente. Y estábamos riendo, estábamos platicando y cotorreando bien, ¿no? Y alrededor había otras mujeres y yo volteaba y estaban las mujeres levantándolo de la cocina, otras estaban acá y así, ¿no? Y llega el líder y como lo recuerdo mucho, en verdad, que él era más alto que yo, pues un poco más grande, ¿verdad? Trajeado, y llega, ¿verdad? Y creo que hasta le hace así, ¿verdad? No sé. Y a ver, Iraís, dame, como dame chance, como déjame, ¿no? Hablar con los muchachones, ¿no? Y yo agarré y dije, sí, está bien. Y me fui. No me pareció, me moví. Y me acuerdo que llego con unas amigas que estaban hablando ahí. Y yo en broma les digo, ¿verdad? Ya me mandaron a la cocina a hablar con las mujeres, para que no estén con los hombres, ¿no? O sea, para mí fue una acción como de te mando con las mujeres. Y esto a mí me hizo mucho ruido porque yo ya había escuchado historias de hermanas que decían, ¿verdad? Es que mientras los hombres están organizando los planes, nosotros nos encargamos de preparar la merienda. Ajá. O yo ya había escuchado, ¿verdad? De que en una reunión, bueno, que vamos a hacer tales planes, bla, 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 bla. Oye, ¿qué vamos a llevar para la convivencia? Las mujeres se van a encargar de eso. Ajá. O sea, ya se enfatizaban ciertas acciones domésticas, ¿verdad? Al solo el rol de la mujer. Claro. O sea, la mujer no era como que, sí, vamos a aportar o esto y lo otro. Era, no, ustedes van a ver lo de la merienda. Claro. Ustedes van a ver lo de la convivencia. Ustedes chequen a los niños, porque miren, andan por ahí y no se van a lastimar. Esa era nuestra aportación. Claro. Entonces, si el líder, que es el ungido por Dios, ¿verdad? Está dando estas indicaciones con mucho respeto y amor, ¿verdad? Pero que no dejan de ser acciones de violencia, ¿verdad? De cierta agresión, donde está enfatizando el rol de la mujer de una forma doméstica. Entonces, ¿cuál es el mensaje que se le da a los hombres? Pues claro. Entonces llega el hombre a su casa y ¿qué crees que espera? Pues una sirvienta. Sí, tenme mis tortillitas, ¿verdad? Claro. Tenme mi comida calientita, ¿verdad? Pero entonces llega el punto en donde ese tipo de situaciones violentas, la mujer se empodera después de mucho, porque no es algo sencillo. Tengo entendido, digo igual, también desmiéntame, que ante ese tipo de círculos violentos, la mujer no es de que, hoy me lo hiciste, mañana me voy, sino que a veces pueden pasar años, muchos años, antes de darse cuenta de que estando con esa persona, que supuestamente es un hombre de Dios, pues no era lo que pensaba, y es cuando ellas terminan tomando la decisión de separarse, y es ahí donde entra este fenómeno que te comentaba, ¿no? En donde lamentablemente el hombre termina quedándose en la congregación como el hombre santito, y la mujer termina yéndose de la congregación, porque aparte, cuando ya entras a un divorcio, es ahí, dependiendo del sapo a la pedrada, pero lamentablemente el que se divorcia prácticamente es expulsado de la congregación, salvo ciertas excepciones y no sé en qué se basen, pero en general el que se divorcia termina expulsado, y casualmente cuando la mujer es la que pide el divorcio, es la que yo vi el fenómeno de que termina yéndose a hacer su vida a otra congregación, otro lado, no, lo que sea, pero el hombre que ejerció la violencia y que le dieron mucha consejería bíblica supuestamente para sanar y para esperar milagros, son los que terminan quedándose en la congregación, y resulta que ellos son los santos y aquella rebelde o revoltosa es la hereje apóstata. Sí, porque de alguna forma, pues la que termina tomando la decisión, pues es después de muchos años, esto ya es después de muchos años, pues termina siendo la mujer, ¿verdad? En algunos casos siguen y siguen y siguen y siguen, ¿verdad? Y cuando toman la decisión es porque ya aplazaron esa decisión mucho tiempo. Claro. No es porque, ahorita ya se me ocurrió, me di cuenta que ya no lo amo y mañana. No, o sea, es una cuestión de muchos años
que han estado trabajando, Claro. que han estado pidiendo apoyo, que han estado pidiendo consejería, donde el hombre ya ha estado y voy a cambiar, y voy a cambiar, y voy a cambiar, y donde ya hay una situación que ya no es sostenible para la mujer y que de alguna forma toma esa, voy a decir que se ve orillada, ¿no? A tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque a quien incomoda es a ella. Claro. Al violento, pues no le incomoda tanto, porque él es el que ejerce la violencia. Sí. Entonces, él lo que le va a incomodar es cuando la mujer no se someta a él, ¿verdad? Y ahí la va a acusar, como no se está sometiendo a él, la va a acusar de una mujer que no es como, que no tiene un corazón conforme al de Dios, claro, y que no está cumpliendo con los designios de Dios, porque la mujer se tiene que someter al hombre. Ajá. ¿De qué manera? Obedecer. Porque van a decir, no, nosotros nunca hemos dicho que les peguen. No, pero sí que sea una mujer obediente a su marido. Claro. Entonces, si el marido en su interpretación se siente que lo están sobrepasando, entonces, y él ya se autodesignó que no está bien espiritualmente y que por eso se la surte, entonces ahí ya va a estar la justificación. Es que yo sí estaba mal, pero es el hombre, donde el hombre justifica, ¿verdad?, su violencia y de alguna forma responsabiliza a la mujer, ¿no? Como tú fuiste la que me provocaste, o es que no estás siendo obediente, no te estás sometiendo, es que, y a lo mejor se puede empezar ya como a meter un poquito más en el que es que no estás orando, es que no estás leyendo, y si por ahí la atina, porque va a lo mejor a querer señalar acciones que la mujer reconozca que son acciones que donde ella está faltando a su fe o donde no está teniendo una conexión directa con Dios. Entonces, si la mujer no está orando bien en la mañana, bien a lo que ellos dicen que debes orar, ¿verdad? Entonces, ella se va a sentir aludida, a decir, sí, por mi culpa, yo lo provoqué, es que yo tampoco colaboré, es que yo tampoco estoy haciendo mis tareas, y toma esa responsabilidad de la violencia que él está ejerciendo. Entonces, ¿qué pasa? Ya cuando deciden tomar esta decisión, que no es nada fácil, que tú ya lo has mencionado, que si alguien tiene alguna duda podría abordar, echarse un clavadito a tu video de qué pasa cuando sale uno de la iglesia, ¿verdad? Y ahí tienes varios. No es una decisión fácil porque se ve comprometida su relación con Dios. Y hay muchas cosas que trabajar, entre esas el sentimiento de estar traicionando a Dios por elegir ya no estar con este hombre, ¿verdad? Y que al final no logran como darle toda la responsabilidad al hombre, porque traemos las mujeres ya muy inculcada este chip de que hay que amarlos, aunque sean los violentadores, hay que amarlos porque son nuestros hermanos en la fe. Porque entonces, son hijos de Dios. Porque son hijos de Dios. Y entonces hay que amarlos. Pero aquí después surge un tema que ojalá después podamos abordarlo, como, ok, a la mujer, a la víctima, se le llama, ¿verdad?, a perdonar a su violentador, porque Dios así es el designio y Cristo así nos enseñó, hay que amar al prójimo y hay que perdonarlo. ¿Por qué no ir más allá? O sea, no tendríamos que llegar a eso si al hombre se le enseñara a amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia, ¿verdad? Porque dudo mucho que se llevara a cabo, ¿verdad? Si este hombre aprendiera a amar a su mujer como a Cristo, pues otra cosa sería, claro, ¿no? Pero entonces a la mujer sí se le llama a perdonar y al otro se le solapa su falta de dominio propio, por así decirlo. Y en muchas ocasiones el perdón flash, que es otro término también que acuñé aquí. Que yo no quiero decir que no hay que perdonar. No, pero el problema es que la religión te lleva a perdona ya, porque no sabes si mañana vas a vivir y no te vas a salvar, o te vas a ir al infierno, o mil cosas que le pueden pasar por la cabeza. Muy rápido. Y lamentablemente, para cuando una persona, en este caso la mujer, toma ya la decisión de esa separación
ante la ley. Uh-huh. Ya pasó por muchas cosas también, ya pasó por chantajes de las mismas amigas, ya pasó por esos discipulados en donde le hacen ver que si ella se divorcia la van a expulsar o vas a salir de X o y ya pasas por todos esos miedos que te avientan, ¿no? O le avientan, en este caso a la chica. Miedos, culpas, dudas, porque se van con la duda de si están haciendo lo correcto, si les va a ir bien o mal, si las amigas las van a seguir apoyando o no, viven este sentimiento de no pertenencia, hay exclusión, ¿verdad? Se sigue viviendo cierta violencia de alguna forma. En algunas congregaciones o sectas más pesadas, el ostracismo, ¿no? Que es también, tú te vas de aquí, entonces te aíslas totalmente, te vas al mundo a prácticamente como una escoria, como el hereje o apóstata que eres. Y inclusive hay sectas muy pesadas en donde la misma familia le deja de hablar, a padres a hijos, viceversa. Y ya son vistas desde un prejuicio o desde un juicio de valor, donde exactamente, según el criterio de donde esté, ¿verdad? Es el valor que se le va a dar. Entonces, si estamos hablando que están en la congregación y en la congregación lo que es bien visto es seguir luchando, ¿verdad? Por la fe y mantenerse ahí hasta la muerte, entonces el hombre por eso se queda, no es que lo vean como santo, eso es yo sé que es un poco de... Sí, es mofa. De mofa, ¿verdad? De decir, pero exactamente, lo ven como el discípulo que no se rindió y que está luchando porque reconoce que su maldad humana, ¿verdad? Y pero quiere cambiar por Dios. Entonces, él sigue y va a las reuniones y es tomado en cuenta y sigue en su congregación y la mujer, que en realidad lo que tuvo que hacer es escapar de su violentador, tiene que vivir todo un proceso muy, muy intenso, donde se tiene que trabajar en la autoestima, el amor propio, el autorreconocimiento, creer en sí el misma, autoperdón, la individualidad, la fe en uno mismo, ¿qué más? Y los duelos, el duelo de la pérdida de las amigas, el duelo de la pérdida de la congregación, el duelo del rompimiento, del divorcio, ¿verdad? El duelo a esos sueños, a esas ilusiones, sobre todo cuando son mujeres que se casaron con hombres y ya están en la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando llegas a la iglesia soltera, se te vende la idea de que te vas a casar con lo que te mencioné en un principio. ¿Con quién nos vamos a casar? Pues con los hombres de Dios, ¿no? Con el hombre valeroso de Dios, ¿verdad? Con un hombre que tiene el corazón conforme de Dios. ¿Y qué te venden y qué te dicen? O por lo menos hace 20 años así era. Es que un hombre que ame a Dios te va a amar a ti. Si el hombre ama a Dios, te va a amar a ti, por ende, ¿no? Es como... Sí, como si fuera por añadidura, ¿no? Es lo idílico. Pero el detalle es que hay hombres que pueden decir que aman a Dios, pero que no lo ponen en práctica, ¿verdad? Y que hay muchas cosas que no ponen en práctica y las justifican como debilidad espiritual, pero que son micromachismos o violencia disfrazada de fe, que es el tema de hoy, ¿verdad? Y entonces, sí, exactamente respecto a esto, ves la posición de la mujer en la iglesia, ¿verdad? Ves cómo es manipulada, cómo es controlada, cómo es violentada, y cuando tú tienes un hijo o una hija, claro que te prende el foco, y dices, espera. ¿Por qué? Porque lamentablemente ya ese micromachismo ya no nada más es ejercido por el varón, sino también por las propias mujeres. Entonces dices, no es lo mismo exactamente tener un hijo varón o una hija mujer, porque el hijo varón, su expectativa va a ser, cuando sea adulto, ser un líder, hombre valeroso de Dios, el líder. Y la mujer, la niña, a lo que va a aspirar ser es a lograr ser la ayuda idónea del líder. Malinterpretada. Que terminan siendo la mano derecha en lugar de ser alguien a la par, ¿verdad? Va a ser la esposa del pastor. Y hasta ahí llegan la esposa del pastor y la líder de las mujeres, ¿verdad?
Y a eso aspiran, ¿verdad? Entonces, ya que le digan, cuidado cómo te vas a vestir, ajá, ya que le digan, pide perdón porque te saltaste las trancas y te propusiste algo antes que tu líder. Se reproduce esta enseñanza, ¿verdad? Del machista, ¿verdad? Del respeto al hombre, del patriarcado, de poner al hombre como autoridad, ¿verdad? Y ponerse a la mujer en sometimiento, ¿verdad? Como si la mujer valiera menos, porque así lo dice la Biblia, ¿verdad? Aquí paréntesis. Como siempre lo menciono en mis videos, siempre va a haber una justificación basada en la Biblia para las interpretaciones o para la forma de pensar del líder que esté ahí en turno. Entonces, porque luego aquí mencionamos, no, es que la Biblia sí, pero lamentablemente cada congregación va a tener su perspectiva, su punto de vista, el cómo la interpreta, y todos dicen que ellos tienen la interpretación única y verdadera, ¿verdad? Entonces, lamentablemente es eso, o sea, siempre va a haber una justificación para hacer desde las cosas más vil hasta lo más superficial, vaya, ¿no? Pero al final de cuentas terminan siendo interpretaciones del líder que está en turno o del líder narcisista que fundó la secta. Cierro el paréntesis. No, y que es muy pertinente lo que dices, porque sí es importante mencionar, ¿verdad? Esto no es una exposición o una crítica a la Biblia, ni a Dios, ¿verdad? Sino es una exposición de cómo se vive el machismo en la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las cosas se tienen que nombrar como son, y que la crítica no es a la Biblia, pero que de alguna forma se invita, ¿verdad? En todos los casos, a estudiar, a leer, a tener un criterio propio y a preguntarse, ¿verdad? Y la Biblia, aunque yo sé que es considerada la palabra de Dios, tenemos que tener bien en cuenta que es un libro que ha pasado por muchas manos, claro, por muchas instituciones. Por eso hay varias versiones. O sea, hay varias traducciones, hay varias versiones. Si tú vas a un lugar de Biblias, a comprar Biblias, vas a encontrar una infinidad de traducciones y versiones. Y de tal año, y de tal esto, y de tal otro. Vas a encontrar la Biblia del Mormón, la Biblia de tal, según también la religión, ¿verdad? Según también la institución. Entonces, desde ahí ya empiezas a ver que hay variantes. Es que todas las Biblias dicen lo mismo, sí, pero hay variantes. Y esas variantes tienen una gran influencia en cómo lo vas a interpretar tú. Ahora, yo diría, la Biblia tiene muchos filtros. Para empezar, que ha pasado por muchas manos, hay muchas versiones, hay muchas, de todo, ¿verdad? Y aparte pasa por el filtro más importante, que yo diría, es la interpretación de uno mismo. La lee el líder, pasa por su mente, la interpreta según sus experiencias, su fe, sus traumas, su historia de vida, ¿verdad? Lo va a reproducir, y eso que reproduce pasa por otro filtro, que es el procesamiento mental, ¿verdad? De la persona que está escuchando. Y luego esa persona va y lo lee en la Biblia, y otra interpretación. Entonces es como si filtraras. Tú eres, tú te dedicas a la filtración. No sale el producto como es. Claro. No sale el producto como es, original. Sale ya diluido. ¿No es así? Diluido, más fino. Más fino. O sea, sí, cambian sus características. Entonces, ahí es donde enfatizo, no es la crítica a la Biblia, sino cómo se utiliza la palabra para justificar la violencia que se ejerce dentro de la iglesia en contra de la mujer. Es correcto. Y ya para terminar, conclusiones. ¿Qué sacamos de conclusión aquí? Pues interesante, ¿no? Primero que nada, yo diría a lo mejor que tocando el tema, por ejemplo, ahorita de los matrimonios y las mujeres que deciden salir, se les tacha o se les puede tachar muchas veces como un acto de cobardía. Yo más bien diría que es un acto de valentía, porque está dejando
de lado todo esto que se mencionaba ahorita, ¿no? El, el duelo que se tiene, es la separación de todo esto, ¿no? De toda una vida, inclusive. No es sencillo. No es sencillo y para nada es alentar a que se sigan divorciando, pero yo diría más bien que es como un acto de valentía en este caso. Otra conclusión que yo sacaría aquí es, no es lo mismo una hija en la iglesia que un hijo. Hay diferentes perspectivas, hay diferentes dogmas al respecto. Y no sé, por ejemplo, de los micromachismos, por ejemplo, también. Ahí también, pues es como, no nos hagamos. O sea, tengamos nuestra responsabilidad. Hablando, por ejemplo, esto de la pureza, ¿no? Famosa. Cómo ves a la mujer vestida, ¿no? Y tampoco a las mujeres también que no se hagan. O sea, ¿cuál es tu intención al ir, por ejemplo, con una chica a decirle, estás vestida así o así? O sea, sí es realmente por cuidar también al hombre, pero creo yo también que en ocasiones es también hasta por envidia. Ya sería otro tema también muy complejo y tocarlo aparte, pero creo que yo sacaría esas conclusiones de entrada, ¿no? Sí, porque hay muchos, aquí salen muchas ramitas, sí, ¿verdad? Mucho. Porque también desde ahí no se respeta el libre albedrío de las personas, que se vista como quiera, ¿verdad? Al final, quien va a tomar las decisiones y las consecuencias es uno mismo, ¿verdad? Pero a veces hablamos como si habláramos por Dios, ¿verdad? Y ahí qué peligro, ¿no? Cuando hablamos en el nombre de Dios. Pero es un tema muy interesante, es un tema que yo ahorita la verdad digo, aunque nos aventamos un larguito tiempo, nada más le dimos un lengüetazo, ¿verdad? Y hay muchas cosas que profundizar. Y eso es nada más en la hablada. El otro punto es cuando es vivencial, cuando lo vives. Y yo he escuchado historias, ¿verdad? Que a mí me sorprende a veces cómo nos deshumanizamos en las congregaciones. Yo he escuchado historias que me ponen la piel chinita, ¿verdad? O sea, siento el dolor de la mujer y luego escucho lo que le dicen las mujeres dentro de las congregaciones. Es que tienes que aguantar a tu marido, es que aguanta un poco más, es que hay que perdonar. Espera, perdona, ámalo. Que digo, ¿no están escuchando el dolor de la mujer? Muchos hablan desde el privilegio. No escuchas su dolor, escucha su dolor, siéntelo en la piel, ¿verdad? Porque es muy fácil hablar, pero solamente uno sabe lo que pasa cuando llegas a tu casa y cierras la puerta. Exacto. ¿Verdad? Solamente uno sabe lo que es compartir tu cama con alguien que no sabes cómo va a amanecer el otro día, o que de repente llegas y te dan el trancazo porque venía enojado, ¿verdad? Porque no oró y entonces lo tentó el Satanás. Entonces, ¿cómo duermes? ¿Cómo duermes tranquila en una situación así? No puedes vivir, solamente sobreviven a esa relación. Porque es un proceso muy, muy doloroso, muy es de tiempo trabajarlo, y exactamente decidir tomar esa decisión, aunque pueda verse desde un punto de falta de fe, es una decisión que requiere mucha valentía para tomar esa determinación y decidir ya no más. Sí, porque ¿verdad? ¿Cuántos matrimonios dentro de las congregaciones no están juntos por obligados, pues, prácticamente, ¿no? Para que no me regañe el líder, para que no me expulsen. Por mantenerte en la congregación, porque no quieres fallarle a Dios. Pero realmente no le fallas a Dios. No le fallas a Dios, claro que no. Tomar esa decisión, y si tiene que llegar a un divorcio, aunque yo sé que la Biblia lo respalda, no respalda los divorcios, que ya sería otro tema, pero realmente yo no creo que estemos fallándole a Dios al tomar una decisión así, ¿verdad? Porque estás sobreviviendo a esa situación, ¿verdad? Y todos tenemos ese derecho de vivir una vida plena, una vida llena de amor, una vida segura, una vida con derechos, con respeto, ¿verdad? Y tenemos ese libre albedrío que a veces se nos olvida respetar. Y aquí pues yo en verdad reconozco la valentía de las mujeres que se han tomado ese valor
¿verdad? Para voltear a verse a sí mismas, para tomar decisiones que otros no han podido tomar, ¿verdad? Para aprender y atreverse a tomar decisiones por ellas y no esperar que el marido lo haga, ¿verdad? En verdad yo reconozco esa valentía. Les aplaudo, ¿verdad? Por tomar decisiones, por cuidarse, por bienestar de ellas, por bienestar de sus hijos, ¿verdad? Y que reconozco esa valentía porque sé que no es un proceso sencillo. Sé que es un proceso de dolor, de sufrimiento, de dudas, de culpa, pero que es una oportunidad de conocerse, de autorrealizarse, de ser mujer, de verse como mujeres, ¿verdad? Porque no somos nada más mamás, no somos nada más las hermanas de la iglesia, somos mujeres, ¿verdad? Y somos personas y somos seres que merecemos amor y respeto, ¿verdad? Y que tenemos libertad de pensar, de opinar y de ser, simplemente, y de sentir, porque a veces hasta eso hay que controlar, ¿no? No sentir ciertas cosas. Entonces, en verdad, un aplauso para todas esas mujeres que se han atrevido a tomar decisiones radicales. Y bueno, pues aquí viene mi comercial, ¿verdad? Si de alguna forma tú te sientes identificada o estás buscando apoyo o estás buscando ayuda, ¿verdad? Puedes contactarme al WhatsApp o puedes buscarme en la página de Facebook Cambia y Crece, consultorio psicológico, y con mucho gusto pues estaremos ahí escuchándote. Pues de mi parte sería todo, agradezco la invitación, es la primera vez que estoy aquí realmente compartiendo libremente a cuadro, ¿verdad? Y pues muchas gracias. Un placer. Y nada más para cerrar aquí, todo esto que platicamos pasa dentro de las congregaciones cristianas. A veces se nos dice, cuando nos están vendiendo la idea de entrar a cierta congregación, que vamos a entrar al mundo de caramelo, al mundo de color de rosa. No, lamentablemente pasan ese tipo de situaciones, ya basta de callarlo, y que sepas que sí puedes encontrar esa ayuda ante todo esto. Y pues no me queda más que despedirme, agradecerles mucho por estar aquí escuchando esta información. Como siempre se los digo, el fin de este canal es dejar aquí la información para quien se sienta aludido y que lo tome, y que todo lo demás que no le sirva lo deseche sin ningún problema. Entonces nos estamos viendo en futuros videos, futuros temas, y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Y bueno, nada más para terminar, ¿verdad? Sí. Perdón. Ahí si tú deseas que te contactemos para darte información, ahí en la cajita de comentarios puedes poner nada más Cambia y Crece y ahí te contactamos. ¿Sale? Gracias. Hasta luego. Bye. Bye.